Ahí está Rufi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Ya me estaba preocupando. Digo, se me escapó, Sí, se me escapó. se te escapó, estaba en la lista, pero se te escapó. Pero bueno, no importa, está todo bien. ¿Cómo andan? Perú, pero no sabés, de todos lados, ¿eh? Perú, Bueno. Colombia, Ecuador, Chile, todo Buenos Aires, distintos lugares, otras provincias, toda Argentina está. Sofía Reinal. Está muy bien, bien. Van Mar del Plata, está conectado. Espérate. Uruguay también, te lo dije. Sí, acá estamos. Uruguay. Ahí estamos. Ahí estamos. También bien, muy bien. Bueno, yo digo, ya hay casi 500 personas, 476, algo así. Así que podemos ir empezando. Dale. La idea de hoy era hablar un poquito sobre dislexia desde dos puntos de vista, desde toda tu experiencia como médico, como miembro de IFAM Argentina, cómo estás haciendo todo el seguimiento con los papás, todo ese bagaje, y bueno, intercambiar ideas también desde mi mirada como psicopedagoga. Obviamente, Rufi, yo primero empezaría a lo mejor a ver qué considerás vos, por las mamás también que están, que es, independientemente de las profesionales, que a lo mejor podemos aportar algo, ¿qué pensás vos primero en cuál es la definición de dislexia que a vos más te gusta? Que a mí más me gusta, bueno, a mí más me gusta, pero bueno, también es la que hay como gran consenso internacional, es una dificultad específica para aprender a leer y automatizar la lectura, ¿sí? Que trae aparejadas otras dificultades, como por ejemplo una mala ortografía o una escritura poco desarrollada, porque como no pueden leer también o con rapidez, también se entorpece un poco la escritura. Y eso sí, tienen dificultades en la memoria verbal, entonces tienen dificultad para recordar las tablas, nombres, y bueno, entonces les cuesta el estudio, pero la dificultad es en la fluidez lectora, ¿sí? En aprender a leer y en la fluidez lectora. Y tiene aparejadas otras dificultades. Esa es una dificultad para aprender a leer, de aparición inesperada, para aprender a leer en forma exacta, fluida y automatizada en una persona sana que ha recibido una instrucción adecuada, pero que por una razón neurobiológica y hereditaria no puede leer como el resto de sus compañeros, debido a un déficit en el componente fonológico del lenguaje. ¿Está bien? Muy bien, completísimo, sí. Bueno. Decime, Rufi, a ver, vos en tu experiencia y por tus trabajos, yo te puedo decir lo mío en cuanto a cuáles son los predictores que obviamente difieren de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Totalmente. Nosotros en los más chiquitos a lo que más le damos importancia en el consultorio, obviamente porque lo hemos vivido también, es en cuanto primero a la heredabilidad y a los trastornos del lenguaje cuando son chicos, con los cuales ahí en ese momento uno deriva a la fonoaudióloga como para que trabaje a lo mejor con ciencia fonológica. Después ya también hay otras dificultades en el lenguaje, aparte de reconocimiento del nombre de sus compañeros, dificultades a lo mejor en confusiones derecha-izquierda. Y te quería preguntar, porque siempre sale el tema de las confusiones, a lo mejor en cuanto a que los chicos presentan, por ejemplo, hay dificultades en empezar a dar una idea, hay dificultades en el manejo de la plata, hay dificultades en el manejo del horario. Yo te quería preguntar, a ver, ¿cuáles eran dificultades en las rimas, dificultades o negaciones para poder querer dibujar o leer, o todo lo que sea escrito? Obviamente tienen... Decime vos, científicamente, ¿cuáles son los predictores que a vos son más importantes, aparte de la heredabilidad y aparte del lenguaje, que son más importantes y que vos has constatado en tus trabajos para tener en cuenta cuando son chicos, ¿no? Sí, mira, cuando estamos hablando de predictores, que son indicadores de que va a aparecer una dificultad en la lectoescritura antes de que aprendan a leer y escribir. Cuando hablamos de predictores, en etapas tempranas
hay indicadores como súper simples que tienen que ver con la memoria, con la identificación de rimas, sílabas al principio puede ser, pero no tanto. El indicador que tiene más fuerza a partir de los 3, 4 años es el sonido inicial. Son todas distintas habilidades de la conciencia fonológica, pero la capacidad para detectar un sonido, el fonema nada más, no un grupo de sonidos como sería la sílaba, y para manipularlo o para asociarlo a otro que empiece igual, es muy característico de los chicos que van a presentar una dificultad lectora posterior. Entonces, si nosotros medimos en edad temprana cómo la capacidad que tiene, por ejemplo, para darse cuenta que mariposa empieza con la M, que pelota empieza con la P, no con la P, porque sería entonces la sílaba, ¿no? Que pueda deletrear palabras cortitas como sol, s, o, l, ¿no? El poder aislar los sonidos de las palabras, esa mirada, el poder mirar el lenguaje que ya manejan en realidad, y descomponerlo en esas unidades mínimas que son los fonemas, eso es una muestra que después les va a costar aprender a leer y escribir, pero no es el único predictor. ¿Y por qué? Es importante, pero si yo en un jardín trabajo la conciencia fonológica, esto es grandioso, y se trabaja, la adquieren, por más que después la adquieren por ahí a distinto ritmo, por más que tengan dislexia, la mejoran un montón. Lo que sí permanece intacto como predictor es el conocimiento de las letras. Son chicos que les cuesta retener las letras, saber cuál es cuál, reconocerlas. Entonces es un indicador interesante. Primero, que por ahí no les interesan tanto, y segundo, que, bueno, no las retienen, ¿no? Entonces, manipulación de los sonidos, sonido inicial es el más apropiado para esas edades, deletrear palabras cortas y saber las letras. Con eso yo puedo tener una idea. Eso es importante, porque a lo mejor la conciencia fonológica, para los que no lo saben, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de poder manejar mentalmente los sonidos del habla. Es decir, se dividiría en conciencia léxica, que es la identificación de la palabra, en conciencia silábica y en conciencia fonémica, que es justamente la que vos te referís, que es la más importante en identificar un sonido dentro de la palabra, que es la condición sine qua non como para poder aprender a leer, porque si yo no manejo bien los sonidos del habla, después no lo voy a poder relacionar con un dibujito y relacionar lo que es el grafema con el fonema, ¿no? Porque la dificultad está en los estudios también que ha hecho Deán y otros autores. La dificultad es en la asociación grafema-fonema. Por eso, la vemos primero en que no aprende las letras o no detecta los fonemas. Y la dificultad va a estar en esa asociación también, en cómo asocia rápidamente el fonema con el grafema. Porque cuando yo leo, tengo que ir asociando, decodificando, ¿no?, los sonidos de esas letras. Entonces, la dificultad va a estar en que no viene rápido. Y así como no vienen rápido los fonemas, cuando son más grandes, no vienen rápido las tablas, no vienen rápido las palabras. A veces pasa que no se saben el nombre de los primos, de los tíos, ¿no? También es... Sí. Sí, o voy a la casa de la abuela, dice la del gato, porque no se acuerda del codo. Digamos, ahí hay una cosa que te quería preguntar en cuanto a la asociación con dispraxias, digamos, a las dificultades o a la orientación temporoespacial, digamos, las confusiones derecha-izquierda, obviamente la seriación, a lo mejor ni los días de la semana, en los meses del año, menos una tabla de multiplicar se podrían acordar. ¿Eso lo ve frecuentemente? ¿Está en todos o puede no existir y sin embargo tenerlo? Mira, eso es muy interesante. Antes, cuando no se sabía el valor de la conciencia fonológica y del sustento fonológico de la dificultad lectora, se diagnosticaba a los chicos de acuerdo a su lateralidad. Se les decía, si tienen lateralidad cruzada, entonces tienen dislexia. Pero después se descubrió que eso no es así, porque para que sea un signo patognomónico tiene que estar en todos. Y el único signo patognomónico, perdón la palabra complicada, el que tiene que estar sí o sí, es una afectación del procesador fonológico, ¿sí? Entonces se evalúa evaluando la habilidad fonológica y evaluando la lectura, ¿verdad? Entonces, el 50% más o menos de los chicos confunde derecha-izquierda, pero no todos. Como también el 50% es zurdo, pero no todos. Entonces, la surdera y la confusión derecha-izquierda no me permiten diagnosticar. Sí, por ahí evaluar, a ver si, ¿no? Es como un indicador y evalúo a ver si tiene alguna dificultad
mayor, pero en realidad no son características diagnósticas, porque hay chicos que son zurdos y no tienen dislexia, porque hay chicos que confunden derecha e izquierda y tienen otras problemáticas, ¿sí? Y hay chicos que no tienen afectada también la memoria de trabajo y sin embargo son disléxicos, aunque la mayoría la tienen afectada, ¿no es cierto? La mayoría la tiene afectada porque tienen un procesamiento más lento. Y yo no sé si vos notás en el consultorio, también otra de las cosas que se ve cuando son chiquitos es que les cuesta aprender los colores, no recuerdan el nombre. El nombre de los colores, exactamente. El nombre de los compañeros. Obviamente que esos son predictores que a nosotros nos orientan mucho. Yo en el consultorio lo que siempre le pregunto a los padres, especialmente en cuanto a la heredabilidad, es si les gusta leer, porque como cuando viene un chiquito gordito vos le preguntás, che, ¿te gusta jugar al fútbol? Y vos decís, y no mucho, lo más probable es que no le guste porque no sea, digamos, hábil con ese juego. Lo mismo pasa con la lectura, y cuando vos le preguntás a los padres, che, ¿ustedes leen mucho? Y te dicen, bueno, yo no, ¿y cómo te fue en el colegio? Y no muy bien, pero bueno, yo era medio vago, típico, ¿no? Esas son cosas que surgen en el consultorio, como surgen otras cosas también, viste, cuando te dicen, bueno, y encima la hermana es brillante, como si el disléxico no fuese brillante, ¿no? Eso es típico que te lo digan, y muchas veces te da mucha tristeza porque a veces hay chicos con 140 de coeficiente intelectual y la consideran a la otra, la inteligente, porque los resultados de ella son mucho mejores que sin diagnóstico y con pruebas sin adaptación, obviamente fracasa de lleno en el colegio, ¿no? Totalmente, por lo que vos decís de la heredabilidad, nosotros también en el consultorio buscamos mucho indagar a los papás cómo fue su historia escolar, porque muchas veces, bueno, es hereditario, heredabilidad viene de heredar, y no lo saben, no saben que ellos mismos tuvieron la dificultad, ¿no? Y bueno, vos lo has experimentado, que terminan queriendo hacer un diagnóstico los mismos padres. Yo también a veces les pregunto, bueno, está bien, es mejor la hermana, ¿no? Como vos decías, pero ¿en qué se destaca tu hijo? Y les cuesta un montón, porque lo único que ven es el fracaso. Entonces yo a veces me pregunto, si los papás no pueden ver áreas de fortaleza, qué difícil, ¿no? Para el propio chico, a veces pasa eso. O están abrumados por lo escolar. Sí. Muy frecuentemente. Primero porque aparte la enseñanza nuestra lamentablemente es en base al error. Es decir, no es en base a las fortalezas. Y eso lleva a la invisibilidad también. Vos fíjate que la invisibilidad se ve en muchos aspectos, porque siempre se dice la dislexia es un trastorno invisible, pero también nosotros no la hacemos visible cuando no le ponemos un diagnóstico, el docente no le pone visible cuando pretende no etiquetar. El chico se hace invisible porque lo vive con vergüenza, porque el error es vivido con vergüenza, y muchas veces esas cosas hacen que todo sea invisible, con lo cual un chico vive muchas veces simulando, son grandes simuladores, porque cuando el padre, y más te digo, el padre que ha tenido dislexia y lo ha superado por su propia cuenta, sin ningún entrenamiento, esos para mí, que yo lo veo en el consultorio, son los que más exigencia le dan a los chicos. Es decir, chicos, padres que han tenido dislexia, que han estado pupilos en colegios a lo mejor ingleses, con exigencias enormes, y que han superado, le dice, pero ¿cómo? Yo que estuve pupilo y que me superé solo, no puede ser que vos, que te doy apoyo psicopedagógico, que estoy todo el día con vos, que ando en bici, que te doy todos los gustos, no lo puedas superar. Bueno, porque no todos los chicos son iguales. Yo siempre digo que el peor enemigo de un chico disléxico es un padre disléxico superado, corregido solo, sin ningún tipo de estimulación, y que le exige al chico a veces, es decir, cosas que el chico no puede, porque aparte las dislexias no son todas iguales, cada persona es diferente, y los temperamentos también son diferentes que vienen de fábrica, ¿no? Acá están haciendo un montón de preguntas. Una mamá, Natalia, decía que los padres cometen muchos errores u horrores antes de llegar al diagnóstico, y eso puede pasar, y también hay que ser misericordioso, ¿no? Porque uno a veces actúa desde el desconocimiento. Pero bueno, por ahí cuando uno detecta dificultad, es bueno pedir ayuda, hacer una consulta, ¿no? Y también preguntaban cómo se diagnostica, o sea, cuáles son qué es lo que hay que medir para diagnosticar y cómo se hacen adultos. Y ahí por ahí, que sería la parte de diagnóstico, lo que hay que medir es la fluidez lectora y las habilidades fonológicas. Eso es fundamental, pero no es lo único, porque como decías vos, Gustavo, hay que ver cuáles son las fortalezas, la capacidad intelectual, otras áreas, para ver a la persona
de manera completa, ¿no? Totalmente. Y aparte lo que es importante a lo mejor es hacer un diagnóstico de riesgo, porque a veces cuando el chico ya fracasa en la lectura es tarde. Lo importante es a lo mejor sospechar, ir a buscarlos, porque obviamente cuando conoce uno el tema, lo va a buscar. Estos predictores que vos nombraste anteriormente, los cuales vos podés hacer test como el de Fernando Cueto para chicos de 4 años, que obviamente relacionan la conciencia fonológica, que están relacionados con eso para poder intervenir adecuadamente, ya que nuestro cerebro es plástico y le da la oportunidad a ese chico de poder hacer las conexiones necesarias y a entrenar conciencia fonológica para que cuando se encuentre con el conocimiento de la letra, el chico pueda leer fluidamente, cosa que cuando ya llega a primer grado, segundo grado, y el chico lee lento, se confunde, y bueno, no comprende las consignas, bueno, muchas veces ya el daño emocional ya está hecho, que eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta los dos aspectos, el aspecto cognitivo y el aspecto emocional, porque si no tenemos en cuenta los dos aspectos, el chico fracasa indefectiblemente. Así que ustedes lo hacen, ustedes vemos que lo trabajan, pero de cualquier manera es importante tenerlo en cuenta, las dos cosas, ¿no? Porque... Totalmente, y es importante esto, como se saben los predictores, o sea, qué es lo que va a sustentar una buena aparición de la lectura. Entonces sería bueno, porque acá están escribiendo un montón de comentarios, que los jardines ya trabajaran por default, ya tuvieran dentro de su currícula la conciencia fonológica, enseñar de manera explícita las letras, ¿sí? Y también exponerlos a la escritura, porque la escritura es justamente empezar a asociar grafema-fonema. Yo he visto en jardines que trabajan esto en forma temprana, el nivel de incidencia de chicos con dificultad es mucho menor, porque ya tienen herramientas, y si las tienen a las dificultades, no se presenta tan grave. Por eso la importancia de intervenir de manera temprana. Y en primer grado ya se puede evaluar la lectura, y bueno, y hacer un diagnóstico, ¿no? No es que hay que esperar. Totalmente. Decime, Rufi, ¿vos por qué creés que, hablando del diagnóstico, ¿no? ¿Por qué creés que los profesionales muchas veces no ponen el diagnóstico de dislexia? Como decíamos, bueno, está en un apartado en el DSM-5, pero es decir, lo describen al tema, ¿no es cierto? Es como si yo dijese, bueno, este chico, ¿qué tiene mi hijo cuando viene al consultorio? Bueno, tiene tos, una punta de costado, tiene fiebre, tiene dificultad respiratoria, bueno, lo que tiene es una neumonía. Entonces yo en base al diagnóstico puedo actuar adecuadamente. En relación a esto, cuando vos describís, y más a los docentes que a veces no tienen los conocimientos por la falta de formación, describís una situación pero sin ponerle diagnóstico, se dificulta mucho, porque de hecho la ley está hecha para dislexia, disgrafía y discalculia. Entonces, la falta del nombre, de la etiqueta que va a servir para el día de mañana de poder actuar en consecuencia, muchas veces no se ponen los diagnósticos, ¿no, Rufi? Sí, yo creo que ahora lo están haciendo más, pero inicialmente era por desconocimiento, por cierto temor a rotular y que ese rótulo estigmatice. Pero hoy, ya saben, al estar la ley, eso se clarificó mucho más, porque ahora se sabe, y lo saben muchos ya profesionales, que al dar el rótulo, el chico accede a un tratamiento diferente. Primero que accede por obra social al tratamiento específico, pero en el colegio accede a las adaptaciones metodológicas, a que realmente pueda demostrar toda su capacidad, ¿sí? Entonces hoy se está haciendo más, pero muchas veces es porque tienen miedo a decir algo, o porque también está esto que pasaba ya antes. En Estados Unidos, antes se diagnosticaba, antes de saber que estaban afectadas las habilidades fonológicas, se diagnosticaba por un déficit severo. Para que es un déficit severo, ellos lo llamaban un déficit de 2 años. ¿Y cuándo ocurre eso? A partir de 3er grado, ¿sí? Claro. Porque no, para que pasen 2 años tiene que estar en 3º. Entonces, hay una tendencia, todavía cada vez menos, pero sigue estando, que tienen miedo a hacer diagnósticos precoces porque creen que hay que esperar a que el déficit sea mayor, y consideran esto también que propone un poco el diseño curricular de la unidad pedagógica y de darles tiempo. Pero la verdad es que está ampliamente demostrado que en la mayoría de las lenguas, sobre todo en español, que es tan claro, tan transparente para aprender, que a fin de 1er grado ya leen fluido, ¿sí? Ya han automatizado, o sea, y también hay medidas para hacer el diagnóstico antes, ¿no? Entonces, si yo tengo eso en cuenta
que ya está demostrado que si yo evalúo habilidades fonológicas y fluidez lectora, ya puedo hacer el diagnóstico, le voy a como abrir millones de puertas, ¿no? Yo lo que sugiero es que si tienen alguna duda de si ese chico no recibió instrucción o enseñanza, que se la den, pero no hay que esperar ni para darle eso, ni para hacer el diagnóstico, no hay que esperar tanto. Con un poquito de intervención empiezan a leer. A ver, en el mes de mayo no es el caso de este año, pero en el mes de mayo, junio, todos los de primer grado están leyendo. Palabritas, claro, por lo menos. Claro. Y decime, y es lógico que muchas veces, vos dijiste antes una cosa que a nosotros nos pasa frecuentemente, que los chicos vienen con 3 o 4 años de psicólogos, es decir, por pensar que son bloqueos emocionales o por pensar que es una cuestión de tiempo, de madurez, etcétera, ¿no? Es lógico que una persona puede estar con una psicopedagoga durante 2 años, llegar a segundo grado y no tener un diagnóstico, que eso es habitualmente cosas que vemos, lamentablemente. Y no, la verdad que no es lógico. El tratamiento, nosotros hicimos una investigación y el tratamiento típico medio dura 100 horas de intervención, que son 2 años, ¿sí? Algunos chicos tienen un compromiso fonológico mayor y tardan más, ¿sí? No hay que perder eso de vista. Y algunos tardan un poco menos porque tienen más elevada capacidad intelectual y no tienen tanto compromiso de la memoria, y entonces lo terminan en 1 año y medio. Ahora, yo creo que el profesional debería ir evaluando, por lo menos 3, 4 veces al año, ir evaluando cómo va avanzando el chico para saber si está avanzando, si la intervención que está aplicando es eficiente o no, para ver si tiene que cambiar algo. Y en el tratamiento no se tienen que hacer las tareas, se tiene que hacer el tratamiento en habilidad lectora, hay que enseñarle a leer. Entonces, no puede estar años. O sea, nosotros lo que hacemos es máximo 4 años, ¿sí? Sí. Para un chico severo, y generalmente los que están mucho tiempo es porque tienen dislexia, disgrafía, discalculia. Entonces lo que haces es, los primeros 2 años te enfocás bien en lo que es lectoescritura y por ahí menos en matemática, y después entonces tratás la otra dificultad comórbida o que se presenta de manera simultánea. Pero no es lógico que estén en eternum, ¿no? Vos lo sabrás también. Yo lo veo, pero yo a lo mejor, en lo que vos decías en cuanto a la psicopedagoga, yo siempre creo que la psicopedagoga tendría que quedarse en relación con el paciente, incluso para más adelante, y en secundario lo mismo, aunque no sea con la intensidad que está en un primer momento. No es lo mismo que vaya al colegio una madre a exigir adecuaciones o exigir cosas que le pasan al chico, que vaya un profesional a explicarle a los docentes, que muchas veces son más reacios, y especialmente los de secundario. Es decir, por eso yo creo que aunque sea una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, la psicopedagoga tendría que estar presente frente a la escuela o al colegio, por el hecho de que no es lo mismo que vaya una madre a pedir cosas para su hijo cuando no le hacen adaptaciones que vaya una psicopedagoga, ¿no? No, claro, bueno, eso como hablamos también el otro día, es una condición la dislexia, nunca se va, no se cura, ¿no? Se compensa, se aprende a compensar, pero es cierto que frente a las distintas exigencias académicas que va presentando a lo largo de la vida, tiene que ir cambiando las estrategias compensatorias. Entonces es bueno que hagan una intervención para aprender a leer y ganar fluidez, después por ahí un descanso, otra intervención para aprender técnicas de estudio, otra intervención para aprender a redactar y expresarse de manera académica para el secundario, bueno, y así, o como decís vos, esto de que sean conscientes que a veces tienen que consultar con el psicopedagogo para ver cómo pueden manejar esa nueva situación que se les presenta, ¿no? Totalmente. Decime una cosa, con relación a la comorbilidad que le habías tocado anteriormente, ¿no? Nosotros vemos que obviamente hay un 40% de discalcúlicos que tienen dislexia, que tienen discalculia, un 30% que tienen trastorno atencional, y específicamente con el trastorno atencional, que eso sí es una cosa que a mí siempre me preocupó por el exceso también de medicación que hay, o por querer anclarse en que la solución de muchas veces los problemas de aprendizaje se basan en la medicación, ¿no? Obviamente que todos los chicos con dislexia tienen un trastorno atencional secundario por varios motivos. Uno, porque cuando no tiene uno
un mecanismo automatizado, es decir, no pasó a nuestra memoria procedimental, como decimos nosotros, es decir, vos podés hablar por teléfono y caminar porque no estás pensando que estás caminando, podés manejar un auto sin pensar que hacer los cambios porque lo haces en forma automática. Lo mismo pasa cuando hablas. Es decir, yo no estoy pensando si yo muevo la boca para hablar con vos, porque si no, no puedo transmitirte lo que siento, lo que pienso. En estos casos la atención siempre está alterada en un chico con dislexia, pero eso no quiere decir que sea un ADD. Es decir, y eso es importante que lo aclares porque muchas veces uno lo ve, es decir, que bueno, el problema pasa por la atencional y lo atencional muchas veces está afectado por otras razones, ¿no? Totalmente, totalmente. Como decís vos, como no está automatizada el acto lector, la decodificación, tienen más fatiga, está el cerebro, el frontal, ocupándose de tareas que en realidad el frontal se tiene que dedicar a comprender, a hacer asociaciones. Entonces se fatigan. Y ahí viene el tema de las adaptaciones que a veces se piden para el colegio, que le den menos cantidad de ejercicios o que les dejen hacer pequeños descansos. No es porque no tienen capacidad, es para que puedan rendir al máximo, porque es como que se les recalienta el motor, ¿no? Exacto. Y entonces a veces no comprenden bien el texto porque están fatigados, pero si vos se lo dejás que lo lea tranquilo o le anticipás el texto, ¿no? O también lo que hacen es, por ejemplo, escriben lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque les genera todo el trabajo, tienen que todo el tiempo ver qué letra es el sonido que están pensando para autodictarse. Entonces, nada, no lo hacen como podría. Entonces, bueno, ahí donde le pedimos a veces a los colegios que le dejen hacer dictado por voz, porque entonces ahí pueden expresar. Acá están haciendo un montón de preguntas, yo no llego, pero dicen una que me... Sí, ¿qué? Perdón. Por ejemplo, dicen sí... Dale. No, que el recurso cognitivo es limitado, obviamente, porque de la atención, porque sinceramente Santiago siempre me decía a mi papá, si querés yo te cuento lo que siento, pero no te lo puedo escribir. O escribo, o presto atención a eso, o presto atención al otro. Y hay otro componente de la atención, ¿no? Porque si las tareas ejecutivas también están comprometidas en chicos con dislexia, la inhibición, no solo va a inhibición en cuanto a tu manera de actuar, a no poder controlarte, sino también la inhibición de los sonidos de alrededor. Un chico tiene, si la atención está relacionada con el interés, muchas veces el interés, el chico está más interesado por saber la cara que le pone el chico que le está leyendo por si se manda un error, que por otra cosa. Y ahí también la atención, independientemente de la automatización del mecanismo, también está afectada. Por eso uno le tiene que dar mucha importancia al tema emocional de los chicos, porque realmente muchas veces están más preocupados por no cometer el error, porque sabe que después no le va a rendir a sus padres, como decía Sebastián Estebanés, viste que no llegaba con las notas y las escondía, como hizo Santi, teníamos 110 pruebas adentro de una estufa, encontramos unas 110 pruebas y muchas con 7, ¿me entendés? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que te oculten tanto? También es error nuestro como padres en haber exigido resultados sin adaptaciones, porque en ese momento no teníamos diagnóstico y realmente te mataba. Y aparte del interés, la atención está relacionada también la atención está relacionada con el interés. Si la educación está tan desligada a la realidad, tampoco el chico le va a prestar atención. Hoy, por ejemplo, estamos preocupados por si los abuelos se enferman, si los abuelos se mueren, y de esas cosas no se hablan. Y si vos no hablas de esas cosas, los chicos van a tener la atención dirigida a eso. No van a prestar, por más que sean buenos lectores, no van a poder prestarle la atención necesaria porque están preocupados por otra cosa. Y la amígdala ahí funciona de una manera que le impide al frontal llegar el estímulo adecuado como para poder actuar adecuadamente. Totalmente. Ahí está diciendo algo súper relevante, que es bajarse al modelo mental que tienen los chicos. ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que les interesa? Y eso ayudaría a potenciar sus capacidades. Hay un libro muy interesante que escribió Stanislas Dehaene sobre cómo aprendemos, se habla de los 4 pilares del aprendizaje, y bueno, y ahí nombra, ¿no?, que es importante que el docente pueda generar el alerta, y después un compromiso activo, y que para eso tiene que acercarse al modelo mental, a qué es lo que está pensando, qué sabe que no, claro. Y también hacerlo reflexionar, y no todo como es la metodología por ahí. Ahora está cambiando, por suerte, esta cuarentena obligó a los cambios,
pero que no sea todo a partir de la lectoescritura, de leer y responder, ¿no? Porque estos chicos tienen mucho más para dar que leer y escribir, ¿sí? Porque esa es su dificultad. Entonces tenemos que ir como por otras vías. Y bueno, acá están diciendo, por ejemplo, si requieren integración. ¿Vos qué pensás? No. Bueno, para eso se hizo la ley, obviamente. Es decir, lo que le tenés que dar son las herramientas. Es decir, la ley se hizo para no tener que sacar un certificado de discapacidad, un CUT, como para poder cubrir los tratamientos y para realizarles las adaptaciones, porque son adaptaciones curriculares, pero de acceso y de forma, no de contenido. Yo siempre le digo lo mismo. Vos le tenés que dar, no le tomes como una persona que no es inteligente, porque por definición tiene que tener las capacidades cognitivas suficientes para tener dislexia. Pero dale, si querés, las cosas más difíciles que al resto, pero más cortas, porque lo que tardan es en decodificarlo, no en la capacidad. Muchas veces vos se los preguntás en forma oral y te lo sacan al toque, se lo da por escrito, no entiende una consigna, o la consigna tiene muchos conceptos abstractos y como las personas con dislexia se manejan con imágenes, cuando vos le decís fuente, decime la fuente de la historia, o referime cuáles son las fuentes de la historia, lo primero que piensan es la que echa agua, la fuente que echa agua al Libertador. Entonces, y te digo que eso es muy frecuente de verlo, porque yo lo veo con Santi también, a veces con los dobles sentidos, a veces con más vale pájaro en mano que 100 volando, no lo pueden llegar a entender adecuadamente. Pero eso, ¿no? Porque procesan el lenguaje un poco más lento, ¿sí? Si bien es un problema específico de lectura, están alterados los procesadores del lenguaje que tienen que ver con lo fonológico, ¿sí? Y si bien ellos tienen el significado guardado, tardan en ir a buscarlo, en organizarlo, entonces son procesadores más lentos, pero no por eso son lentos en sí, como uno diría socialmente, ¿no? Y a mí lo que cuando vos hablabas, cuando hablabas, yo estaba pensando que a veces les leen, ¿no? En las pruebas, o les leen, le dicen, le tomé oral, pero ¿qué hacen a veces los docentes? Con ayuda. Lo hizo con la seño Pilar, ¿no? Entonces, eso no hay que aclararlo, porque ese fue ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora mismo, pero la muleta, ahí está, que le dieron para que pudiera caminar, ¿sí? Es necesario que se haga eso, que se haga esa adaptación para que entonces muestre el todo. Si no, le dan ese mensaje todo el tiempo de que no pueden sin el otro, ¿no? Y eso afecta a lo emocional. Hay un concepto en inglés que a mí me encanta que se llama learn helplessness, que es dependencia aprendida, ¿no? Como que aprenden a ser dependientes y también aprenden a ser poco eficaces, tienen un sentimiento de baja eficacia cuando están solos. Eso es lo que es grave. Bueno, pero por eso cuando uno lo que busca en un chico, sea o no disléxico, es la independencia, pero para que vos quieras independencia, en un chico le tenés que dar tareas que sean factibles de hacerlos por ellos. Si vos le das una tarea que vos sabés realmente que es larguísima, vos sabés que la madre lo va a ayudar. Ahora con los Zooms, es muy frecuente que los padres hagan el 80% de la tarea si no hacen el 100%. Porque es ridículo. Si vos querés que el chico sea independiente, dale tareas que sean factibles de hacerlos por sí mismos. Si vos sabés que tarda 3 veces más de tiempo, dale 3 veces menos de tarea. Cantale el texto. Exacto. Porque ¿qué pretenden? Bueno, le doy más tiempo, pero se agota. Se agota, ¿no? Si le das más tiempo. ¿Me escuchás? No, se me fue un poco la voz. Ay, qué lástima. Yo te escucho. ¿La gente ¿No me escuchás? escucha? Yo sí, te escucho. Sí. Bueno, yo te escucho lejos, pero dale. Bueno, no estábamos diciendo esto de que les dan más tiempo a veces, pero el chico se fatiga y en realidad no es más tiempo lo que le tienen que dar, sino menor cantidad, ¿no? Exacto. Yo me quedo ahí en el tintero. ¿Vos qué pensás o con qué frecuencia ves que los chicos con dislexia tengan dificultades auditivas, problemáticas visuales? ¿Eso es frecuente de ver? ¿O si tienen algún compromiso a nivel o afección de la salud, quizás por lo emocional? ¿Qué ves vos en el consultorio? Nosotros lo vemos habitualmente a eso. Los trastornos auditivos pueden, obviamente, pero de cualquier manera la mayor parte de los chicos vienen con problemas, muchas veces con problemas de tipo emocionales o contracturas, cefaleas, dolores de cabeza, úlceras, hemorragias digestivas.
es decir, trastornos depresivos. Es realmente, uno hasta que no lo ve y no lo vivió también, uno no sabe las cosas que puede traer esto. Obviamente hay un 50% más de suicidios en la población adolescente que en la población general. Los dos son tremendos. Es tremendo. Ahí se nos fue. Ahí le diste vuelta a la cámara, me parece. Ahí la doy vuelta. Yo ya no te veo. Ahora yo te escucho bien. Perfecto, bueno. No, estábamos hablando de la depresión, ¿no? Que puede llegar a traer. La depresión es reactiva, ¿verdad? Es reactiva, obviamente, secundario a esto. Es lo que se llama también, viste, los chicos entran en lo que se llama indefensión aprendida, es decir, que por más que ellos piensan que por más que hagas lo que hagas, los resultados siempre son los mismos. Si vos estás estudiando hasta las 12 de la noche y al otro día viene alguien y te dice, bueno, te tenés que esforzar un poco más, o los padres le decimos, bueno, aporta algo, ya que te están ayudando, poné algo de tu parte. Claro, sí, eso lo escucho un montón, lo escucho muchísimo. Tu única responsabilidad es esta, ¿viste? Y entonces los chicos van sumando y dicen, más, sí, ¿sabes qué? Me olvido. Y el tema después se complica muchísimo, porque ahí sí empieza, lo primordial es, al no pertenecer, empieza a jugar como decía Abraham Maslow, ¿no? Vos cuando necesidades básicas, no. Se te está cortando. Están llamando los pacientes y yo les corto y aparece eso, perdóname. Pero, no, las necesidades básicas, una vez que están cubiertas, vos lo que necesitas es pertenecer, y cuando vos no podés pertenecer por diferentes circunstancias, en este caso por la falta de éxito escolar, obviamente el chico necesita de otros apoyos, porque la autoestima, que es el sentimiento que tiene uno, porque no es lo mismo que el autoconcepto, es diferente, ¿no? Es lo que pienso, pero la autoestima es lo que yo siento. Es decir, cuando un chiquito siente que no sirve, siente que no vale, tiene cosas donde apoyarse, por ejemplo, en la parte social, en la parte familiar o en la parte física, qué sé yo. Bueno, este es uno de los grandes problemas ahora en la cuarentena, cuando vos sabés que, yo te comenté el otro día por el tema de los Zooms, cuando la señorita le pregunta siempre a los mismos y a ese no lo tiene en cuenta, o cuando él no tiene, lo quieren hacer leer frente al Zoom, frente a sus compañeros, obviamente el chiquito, es decir, no habla directamente, entonces obviamente su autoestima va bajando. Ahora, ¿cómo lo puede compensar? Socialmente no lo puede hacer porque hoy socialmente no puede tener esa compensación. Bueno, familiarmente lo puede tener, y físicamente tampoco, porque a lo mejor vive en un departamento y no puede ser ni siquiera una actividad física en la cual él se pueda destacar, por ejemplo, qué sé yo, jugando al fútbol o al rugby o a lo que sea, ¿no? Ahora la verdad es que te escucho y pienso, ¿qué tan complicado es dar vuelta a esto? ¿Sí? Porque, a ver, tenemos una responsabilidad enorme, los docentes, todos, padres, profesionales, si les damos las herramientas, ¿sí? Tratamiento temprano, y les damos las herramientas de acceso en el colegio, nos estaríamos evitando montones de problemas sociales, de depresión, ¿verdad? De salud. Pero hasta que no veamos que esas herramientas no son un favor, que esas herramientas son un derecho, que esas herramientas es simplemente un medio para que que pueda acceder a mostrar cuáles son todas sus fortalezas, hasta que no entendamos eso. Porque te digo, no se entiende, lamentablemente no se entiende. Yo creo que es por parte del desconocimiento que hay de la dificultad, ¿no? Claro, acá están diciendo muchos que hay que capacitar a los maestros. De hecho, ¿no? La ley manda o exige que se capaciten los docentes, ¿verdad? Totalmente. La ley dice que se capaciten los docentes. Está muy concurrido lo llaman un montón al doctor. No entienden. Discúlpame, me perdí justo. Acá dicen, estamos hablando de la formación docente, acá dicen también que es importante, Araceli dice que las escuelas de formación docente no les enseña sobre las dificultades de aprendizaje, tenés mucha razón, de hecho se está empezando a
a intentar capacitar, no es fácil. Como también decían antes que se me pasó comentarlo, pero me lo anoté, que ¿por qué el diseño curricular no tiene en cuenta, por ejemplo, el tema de los predictores o de la enseñanza explícita de la lectura si la investigación lo ha demostrado por todos lados, ¿no? Eso es, nada, está hablando de que no se enseña basado en evidencia, ¿no? Discúlpame que no te, porque justo se me cortó el audio. ¿Qué decías? No, que decía que ahí una preguntaba, que tiene razón, ¿por qué? Si hay tanta evidencia en investigación de la importancia de los predictores en edad temprana, de que hay que enseñar de manera explícita a leer, de que se puede intervenir de manera temprana, ¿por qué el diseño curricular no propone el trabajo en predictores, enseñar a leer de manera explícita? Porque de hecho yo estoy dando lengua en una universidad y estudié el diseño curricular y no dice en ninguna parte que hay que enseñar a leer, sino que los chicos tienen que aprender a deducir dónde dice tal cosa en un texto, ¿sí? Como que no está diseñado el diseño curricular, valga la redundancia, en base a lo que dice la investigación y hay consenso mundial. Mira, yo creo que también es la formación que han tenido los docentes durante tantos años. Es decir, acá muchos hablan de que hace 40 años que no se enseña a leer. Piensan que la lectura, bueno, es como el habla, que vos la adquirís en forma esporádica y por obra y gracia del Espíritu Santo. Y obviamente que si vos no la enseñás, el cerebro no está preparado para recibir eso, ¿no? Para aprender a leer. Acá tengo un libro que voy a hacer que se llama Aprender a leer, de Stanislas Dehaene, que está súper claro, está escrito para docentes, y ahí fundamenta súper claro y dice cómo enseñar a leer de manera explícita. Es que, ¿no? Como la formación no viene por ahí, Rufi, la formación piensa que los chicos se apropian de la lectura y de la escritura por sus propios medios. Entonces ahí es donde viene el gran problema, porque los docentes están con una formación, por una cosa es lo que le decimos nosotros y otra cosa es lo que baja también de las currículas muchas veces por parte de los gobiernos, especialmente de provincia. Es decir, nosotros hemos tenido una gran influencia psicoanalítica en esto, ¿no? Y obviamente vos a muchas personas le hablas de conciencia fonológica y piensan que es mala palabra, cuando está demostrado científicamente. Pero bueno, obviamente, yo siempre digo, hasta que no te toca, porque les ha pasado, psiquiatras con orientación psicoanalítica que han tenido chicos con dislexia se han dado cuenta que por los caminos por los cuales iban, no andaban. Y hoy se dan cuenta que obviamente la única instrucción explícita es la que sirve, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá preguntaban también, en preguntas que dejaron anticipadas, ¿qué estrategias recomiendan para que los niños le pierdan el miedo a leer? ¿Y qué pensamos del método de intervención de lectura acelerada y repetitiva? Bueno, ¿querés que yo responda esta pregunta? Hacelo y sí, yo te puedo hacer un comentario también, sí. Bueno, primero hay que enseñarles a leer y en realidad hay que trabajar la habilidad fonológica por estrategias de deletreo y composición de palabras, eso lo hacen en todo el mundo. Y después hay que enseñarles a manejar la respiración, a silabear las palabras difíciles, a empezar a entonar, o sea, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra hay determinadas estrategias explícitas y hay que enseñarles a leer. Estos dos métodos que están ahí no necesariamente trabajan sobre lo que sería el procesador fonológico. La lectura repetida es darle, por ejemplo, un texto que tenga repetidas las palabras hasta que lo aprende porque va haciendo una impresión léxica de las palabras y las reconoce visualmente. Ahora sabemos que para poder leer con fluidez tenemos que tener automatizadas las correspondencias grafemas fonemas y leer cualquier tipo de palabras, no solamente las que me aprendí visualmente. Entonces, la técnica de la lectura repetida está basada más que nada en el inglés, donde sí hay que aprender un montón de palabras por golpe visual, porque no hay correspondencia fonológica que te diga cómo leerlas, porque de acuerdo a cómo están combinadas. Y lectura acelerada les pone presión. Se ponen re mal cuando les tomas el tiempo, porque los estás presionando. Entonces, bueno, yo no recomendaría tanto eso, pero a veces hacerlos apurar un poco les viene bien. A veces, para que estén más cómodos, darles un texto con palabras frecuentes, entonces ahí
también sienten como más éxito, ¿sí? Sí. Totalmente. ¿Vos querías agregar algo de los métodos? Espérate. Hola, ¿me escuchás? Hola. Ahí estoy, sí. Te me fuiste de vuelta, pero bueno. Es un pediatra muy solicitado Cada vez que y los llaman y los me entra llaman. una llamada, te me vas de la voz. Pero bueno, no. No, había quedado algo pendiente. Sí. Había quedado algo pendiente del tratamiento por la medicación. No hay ninguna medicación que sea efectiva para la dislexia. Obviamente, yo te comentaba ayer el tema del omega 3. El omega 3 es una sustancia que obviamente tendría que estar dentro de nuestra dieta. Obviamente con la comida chatarra, y Londres específicamente dio un suplemento de omega 3 por el tipo de comida que tienen la población, ¿no? Que 7 de cada 9 comen muy mal. Y fíjate que el alimento esencial para el cerebro, que es el omega 3, que viene de las algas especialmente, como los pescados, como los pescados comen algas, entonces ahí tiene el omega 3. Y es el sustrato esencial de nuestro cerebro. Vos sabés que las membranas celulares, los axones y la realización de nuevas conexiones están basadas en la presencia de omega 3. Con lo cual no es un medicamento, es una cosa que puede ayudar, obviamente, si vos le das mucho pescado a un chico, y te lo digo personalmente, hay gente, yo he visto muchos disléxicos que tienen una avidez exagerada por el pescado, y yo digo, la naturaleza es sabia por eso, ¿no? Cuando a veces, Santiago, por ejemplo, yo me digo, pero realmente los mariscos, los pescados eran una cosa tremenda. Sinceramente, si sabemos que el omega 3 no es un medicamento, es una cosa que puede llegar a ayudar junto con el zinc, por ejemplo, a hacer nuevas conexiones, a estabilizar las membranas, a tener una velocidad de conducción mucho mayor. Es decir, yo creo que es una cosa que no es mala y que uno lo tendría que dar, independientemente tenga o no tenga dislexia, a cualquier persona que tenga... Acá preguntan dónde lo venden y si es recomendable dárselo a chicos. Ahí lo llamaron de nuevo. Sí, preguntan dónde venden el omega 3, si es por indicación médica. Lamentablemente no es con indicación médica. En Estados Unidos a lo pavo. Está bien, pero bueno, no es una medicación, sino que es como como unas vitaminas, ¿verdad? Que favorecen las conexiones. Perfecto. Acá preguntan por la spirulina, no sé qué es. ¿Qué preguntan? No, tampoco. No hay datos, digamos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo mismo que decís vos. No hay datos concretos que estén basados en evidencias científicas. Incluso, les digo más, si queremos llegar a ese tema, el tema de los anteojos de color, que muchas veces también de los diferentes lentes, todas esas cosas, y mismo la Sociedad Americana de Pediatría no las avala porque no hay evidencia científica y estudios adolecidos que te digan que esto sirve para las personas con dislexia. Lamentablemente, como ustedes lo verán en cuarentena, muchas veces, a veces personas que quieren hacer negocios con estas cosas que realmente no son efectivas. Es decir, esto no está demostrado. No te digo que alguna persona por otros motivos lo pueda llegar a ayudar, pero no hay nada demostrado que esas cosas sirvan. Entonces, no, inicialmente lo que pasa, el cambio de letra, tampoco hay una tipografía para la dislexia, no está demostrado. Lo que pasa es que el alerta inicial hacia lo nuevo hace que se enganchen más y que parezca que van mejor, pero después deja de tener efecto, ¿no? Pero, Rufi, es por la desesperación que tenemos los padres por querer solucionar el problema. Cuando vos ves a un chico llorando todos los días, cuando no quieren ir al colegio, cuando lo tenés que levantar a las patadas en el traste, cuando empiezan a querer pertenecer a otros grupos mostrando fortalezas que a veces no son las más indicadas o más socialmente aceptadas. Es decir, vos querés hacer cualquier cosa, estás buscando o la medicación, o el anteojo, o la terapia, que muchas veces hay otras terapias que te dicen como la solución al tema del mío anduvo bárbaro con esto, pero no hay una evidencia científica atrás que lo avale, con lo cual uno tiene que estar muy atento a eso para no caer en pérdidas de tiempo de hacer cosas que realmente le son importantes para él, como reeducar la lectura, que aunque sea grande, incluso por más que la conciencia fonológica tenga un término determinado entre los 4 y los 7, 8 años que está en pleno desarrollo como para poder leer, después también se puede, gracias a la plasticidad cerebral, enseñar a leer una persona. Muy frecuente que nos pregunten los padres adultos. Los adultos dirán, sí, yo tengo la posibilidad de poder tener algún progreso con esto, por supuesto que sí. Es decir, un diagnóstico por un adulto no solo lo puede
puede hacerle entender muchos fracasos que ha tenido en su vida, sino que también le da la posibilidad de poder contar con herramientas y métodos que obviamente hasta ese momento no contaba porque nunca supo qué era lo que tenía. Totalmente. Acá preguntaban también si se podía empezar un tratamiento a los 15 años. Sí, por supuesto. Lo que sí, la diferencia, esto es muy importante, cuando un chico no aprendió a leer, pero tiene los indicadores de riesgo, o cuando lo tratas de manera temprana, el cerebro hace una suerte de automatización exitosa. No como un chico típico, pero lo logra. En cambio, cuando ya está como organizado el cerebro, es muy difícil sacarle lo que ya tiene organizado. Entonces sí pueden adquirir recursos compensatorios, pero los van a tener que pensar, no les va a resultar tan... es muy difícil sacarse los vicios cuando ya están grandes. Bueno, se pueden hacer cosas. Por eso se dice que es mucho más difícil al cerebro desaprender y volver a aprender que aprenderlo de movida de una manera adecuada. Es decir, totalmente. Eso es importante, ¿no? Dos cosas más que preguntaban y se nos va acabando el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Preguntaban si era mejor mayúscula que minúscula. Y acá si querés yo respondo, la mayúscula no tiene forma, sí. No tiene forma la letra mayúscula, entonces no permite fijarla tanto visualmente. Es mejor la minúscula, que tiene letras altas y bajas, y permite también apoyar al cerebro con fijación léxica de la palabra. Si bien uno no lee por la forma de la palabra, permite identificar más rápido las letras, porque uno va decodificando a la hora de leer. Y después decían también el tema de inglés, que lo vamos a tener que dejar para otro día, pero sí, ¿por qué no pueden ser recontra bilingües? Lo que sí no van a escribir ortográficamente correcto, ¿no? Totalmente, que lo hablen. Y de hecho, como tienen una gran habilidad para lo no verbal, muchas veces atienden. Vos sabés que, en el caso de Santiago, te lo cuento por Santi, Santi habla bárbaro inglés, por ejemplo, y entiende absolutamente todo. Por la imposibilidad de él de poder seguir los subtítulos, tuvo que aprender a leer inglés para las películas, porque iba a un cine y no podía leer los subtítulos, entonces, y se apoya mucho en lo no verbal, eso es muy importante. Claro. Pero no solo es muy importante para el aprendizaje del idioma, sino que también es muy importante para las caras que le ponemos nosotros, es decir, cuando le damos una prueba adaptada porque me lo exige una ley, o cuando le doy una prueba adaptada porque estoy convencido de que realmente esa prueba adaptada es el medio que necesita ese chico como para salir. Bien, se nos va a cortar. En cualquier momento se nos corta. ¿Qué te parece? Se nos cortan... Una sola aporte para cuando salgamos de la cuarentena, era lo que hablábamos ayer, ¿no? Es decir, nosotros nos vamos a encontrar, primero nuestra función es que los docentes y los chicos no bajen los brazos. Yo creo que en eso nos tenemos que concentrar, pero nos tenemos que preparar porque los chicos van a venir como si fuera un jet lag en estos días, es decir, porque han estado con ritmos total y absolutamente diferentes. Fíjense, tanto es así que la melatonina, que es la hormona para poder... 10 segundos nos quedan. Sí. Porque cuando un chico está a la noche con una tablet, el cerebro piensa que todavía es de día y no puede... Y fíjate que está en relación con el hipocampo y con la memoria a largo plazo y todo. Así nos despedimos. A ver. Bueno, estaban saliendo muchas cosas. Estaba haciendo un cierre muy interesante. Hasta que aparezca Gustavo, quería contestar unas preguntitas que me habían hecho. Si se diagnostican tipos de dislexia, y yo diría que más bien hay chicos con dislexia más que tipos de dislexia. La dislexia es fonológica y se da en un repertorio dentro del entorno de ese chico de maneras diferentes. Ya no, eso no se discute el tipo de dislexia, sino que se diagnostica dislexia y después hay que mirar cuál es el perfil particular de ese paciente. Vamos a ver entonces, antes que nos conectó, nos costó encontrarnos a Gustavo. A ver si se conecta. Bueno, si no, mientras yo voy diciendo alguna cosa más, igual ya éramos como 700. ¿Cómo se llama el libro? No el de aprender a leer. ¿Cómo aprendemos? Stanislas Dehaene. Sugiero que se lo compren. La parte 3, que habla de los 4 pilares del aprendizaje, es imperdible para cualquier docente, también para los profesionales, sirven un montón todo lo que dice, ¿no? A ver si se conecta. Bueno. ¿Qué más?
Bueno, no sé si alguien tiene a ver, saludos de Chacabuco. La tapa del otro libro me la dejé en el consultorio y estoy en mi casa, así que... Pero buscala, poné cómo aprendemos y... Stanislas Dehaene, ¿sí? Acá. Stanislas Dehaene. No sé si sale al revés, ¿no? Después le pongo los datos, ¿sí? Sí, yo también, nos quedamos todos con ganas de seguir. Vamos a cerrar. Tipografía en el nivel inicial, yo soy, la verdad, no es que hay investigaciones así tanto sobre cuál tipografía es la mejor, pero mayúscula es más fácil en el nivel inicial. Hola, Gustavo. Hola, Rufi, ¿cómo estás? Me estaban diciendo, quedan 10 segundos, y... No, quedan 10 segundos y se murió. Bueno, pero guardé. A mí me quedan 5 minutos, de batería, nada. Pero igual la idea es despedirnos y seguir la próxima vez, ¿no? Otro día, Dale, si no. igual. Quedaron otro día, porque quedaron un par de cosas para comentar, pero la verdad que bueno, ojalá que podamos contestar las preguntas que nos mandaron. Un placer, la verdad, Rufi, como siempre. Y después, bueno, otro día agarramos las preguntas que tenemos y las contestamos, las volvemos a hablar, y si hay otro tema lo charlamos. No hay Dale, a mí me gustaría también hablar un poquito de por ahí la discalculia y la dislexia, cuando están juntas. Por ahí podemos dar más detalles, no sé, de qué cosas hacer. Y de cosas de hacer prácticas, ¿no? En cuanto, vos fijate que ahora los chicos, sinceramente, a mí me preocupa mucho el malestar, el estrés crónico, que eso se sabe y está demostrado científicamente que te limita y te atrofia la corteza prefrontal y el hipocampo, con lo cual a la larga, y estos chicos viven en estrés crónico, ¿no? Y se enferman por eso los también. Trastornos de ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad son situaciones de pánico, ¿o no? horribles, pero terribles. Y muy frecuentemente visto, ¿eh? Vos fíjate, para que un chiquito ahora te diga, ojalá que siga el coronavirus durante mucho tiempo, así no tengo que ir al colegio, es porque realmente ese chico la pasa mal, sinceramente la pasa mal, y eso no lo podemos permitir. Totalmente, pero bueno, por ahí, después de todo esto, cambian las cosas para bien, para todos, pero en especial para los chicos que la vienen sufriendo un montón, quizás por desconocimiento, pero esto de haberlos forzado a poner la tecnología en el medio, que es una gran ayuda para ellos, creo que es una ganancia. Quizás tuvimos algunas pérdidas en este tiempo, pero una ganancia en el modo de aprender. Una ganancia enorme. No, y aparte la tecnología, Rufi, yo también por experiencia propia, es buena cuando vos la ponés desde chicos, porque cuando después lo querés aplicar cuando son grandes, no te la agarran, no te la toman. No te la toman porque la ven como una debilidad más, le sumás una debilidad más. Yo no necesito de eso para hacerlo. Entonces, si vos lo hacés desde chico y vos le enseñás a usar lectores de texto desde chicos. En realidad. A todos. Pero es bárbaro, pero ayer Juan Martín Hernández, que estaba conectado, me decía, porque le contaba para que le ponga a su hijo un texto, un libro, un cuento, me decía, yo lo utilizo para el auto, es decir, cuando voy manejando, yo puedo escuchar un libro que me lo cuenten mientras manejo. Y si vos lo aplicás para todos, son cosas que realmente sirven para todos. Lo mismo que la forma de enseñar a leer, sirve para todos. Es decir, no es que sirve para los dislécticos, ¿no? Entonces, eso es importante. Muy bien. Bueno, vos tenés pacientes que te llaman, yo tengo un paciente también que me está esperando. Bueno, lo disfruté mucho, estuvo bueno. Y gracias a toda la gente que hizo preguntas. Dale, un beso grande a toda la gente, gracias. Y bueno, otro día vemos a ver si podemos organizar con los temas que quedaron colgados alguna otra charlita. Dale, me encantó. Después hablamos, Rufi. Un beso grande y gracias. Chao, mi amor. Besos, chao.